Nos acompañará también el doctor Armijos, quien ya se encuentra en nuestra plataforma. Gracias, me despido nada más. Gracias, Atik. Disculpe, doctor. Gracias, Damián, por la Le devuelvo la invitación. palabra. Y pues que tengan un excelente resto de jornada. Buenas noches con todas y todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, estimados cursantes, a continuación tendremos la participación del doctor Armijos, quien ya se encuentra con nosotros. Bueno, el doctor Damián Armijos Álvarez es abogado por la Universidad de Cuenca, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho Procesal por la Universidad Salamanca, director general del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Latin Juris, docente de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Pública del Alto en Bolivia, socio de Directum, firma plurinacional de abogados en la que se desempeña como director de la área Derecho Constitucional en el sector público, director ejecutivo y coordinador de difusión de Centro de Estudios y Difusión de Derechos Constitucionales de la Corte Constitucional del Ecuador. Fue abogado y jefe de patrocinio del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Fue analista y jefe jurídico de la Dirección Distrital de Educación Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. Ha dictado clases y conferencias en congresos, cursos, seminarios en Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, Costa Rica, México y Perú en materia constitucional, procesal constitucional, argumentación jurídica, ciencias políticas y teorías del derecho. El doctor Damián Armijos nos acompañará y el tema a tratar es el estado de excepción. Doctor, buenas noches, sea bienvenido, tiene usted la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todas y todos. Qué gusto poderlos acompañar y saludar. Mi agradecimiento a Atik por la presentación. Un cordial saludo al profesor Diego Núñez, quien nos estuvo acompañando también y pues nos ha planteado algunos escenarios que nos vemos tentados también en adentrarnos un poco en esa discusión muy bien traída por parte del profesor Núñez. Qué honor compartir panel con usted, estimado profesor. El tema que me pues ha referido es, digamos, como parte del desarrollo temático, es el estado de excepción. Y este es un tópico que me interesa muchísimo desarrollar o que quizás es uno de los elementos que más me ha inquietado como investigador en temas constitucionales, porque aun cuando su denominación, desde la propia denominación de esta figura, nos trae la idea de ser una figura pues poco habitual, ¿no es cierto?, excepcional, sin embargo parece que fuera la regla general en nuestros países, concretamente en el Ecuador parece que fuera así, pues de manera frecuente vivimos en estados de excepción. Y de allí entonces compartir algunas reflexiones en torno a esto, pero desde luego compartir la composición de esta institución prevista para sostener la vida democrática, para la protección de los derechos humanos. Ok. Me voy a permitir compartir pantalla igualmente. A ver, permítanme un segundo. Ok, creo que ahí está. Ok, bueno. El estado de excepción es una figura cuya denominación oscila, entre otras, con facultades extraordinarias, estados de urgencia, estado de sitio, estado de emergencia y ahora conocido como estado de excepción. Estas han sido
denominaciones empleadas a lo largo también de la historia constitucional ecuatoriana, siendo la actual denominación el estado de excepción. Esto lo comparto en virtud que en otros países todavía se utiliza, por ejemplo, la denominación de estado de emergencia o estado de sitio, pero en el fondo, pues la figura termina siendo la misma. ¿Cuál es la índole de esta institución? Tiene dimensiones tanto en lo jurídico, en lo constitucional, bueno, que van de la mano, digamos, de lo jurídico, y también en dimensiones políticas. Tiene dimensiones jurídicas en tanto y en cuanto contiene previsiones que deben de cumplirse en estricto sentido, sujetándose a aquellas disposiciones normativas que permiten la implementación del estado de excepción. Tiene además un impacto constitucional porque pues es una figura que está generalmente prevista por la propia constitución de los países y a consecuencia de esto existe inclusive como parte de la institución llamada estado de excepción, un momento en el que también se realiza control de constitucionalidad. Es de fuente constitucional, de aplicación directa de la Constitución, diríamos, si en algún momento quisiéramos ejemplificar la aplicación directa de la Constitución, el estado de excepción podría ser la figura que mejor represente su aplicabilidad. Y también tiene pues dimensiones o impacto de orden político en el sentido de un espacio, una figura creada para lograr la gobernabilidad, para lograr que la administración pública pues de un Estado logre seguir el curso que ha fijado la Constitución. ¿Cuál es la finalidad del estado de excepción? La finalidad tiene que ver de manera directa con el restablecimiento del orden público, porque se entiende que en circunstancias extraordinarias, en función de las cuales este orden público podría verse comprometido, entonces se adopta la figura del estado de excepción para que este orden público pueda recuperarse y de esta manera se garanticen tanto los derechos como la democracia y el Estado de Derecho como tal, ¿no? Entonces, dos elementos serían la finalidad, ¿no? Hacer respetar o lograr que prevalezca el orden público y la garantía de los derechos, la democracia y a consecuencia de esto, pues del Estado de Derecho. Pero el estado de excepción tiene, como les decía, además, hace un momento, no solamente fuente constitucional, sino existen otros elementos jurídicos, otros instrumentos jurídicos en virtud de los cuales se justifica la existencia de esta institución. En primer lugar, encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la posibilidad de que en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, entonces los estados puedan adoptar puedan suspender las obligaciones internacionales, ¿no? Recordemos que las obligaciones de los estados frente a la comunidad internacional son respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas y eventualmente cuando se pone en peligro la vida de la nación, entonces es posible que se adopten ciertas restricciones, ¿no? Para suspender estas obligaciones, siempre y cuando, pues, esto no afecte el goce y el ejercicio de los derechos, ¿verdad? Y por eso es que ya desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se señala que el estado de excepción debe de estar estrictamente limitado a las exigencias de la situación concreta.
no se puede, a consecuencia de eso, emplear el estado de excepción con la finalidad de cumplir fines ajenos a los que se persiguen con la declaratoria del mismo. De tal manera entonces que al señalar una limitación a las exigencias de la situación, en la práctica nos está diciendo que esto solamente es posible mientras subsista dicha situación. ¿Cuáles son esas situaciones? Ya lo veremos más adelante al analizar cuáles son las causas para declarar un estado de excepción. Y por supuesto, esta suspensión en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tienen los estados no puede no puede rebasar ciertos derechos fundamentales o no puede perjudicarlos, de tal manera que inclusive en el propio pacto se señala que no se autoriza por conducto del estado de excepción la suspensión de los artículos 6, 7, 8, 11, 15, 16 y 18, que tienen que ver con la vida, la tortura, la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud, la presión por asuntos contractuales, el principio de legalidad, es decir, que exista una norma previa que justifique que una persona se vaya pues a prisión. Tampoco se autoriza la suspensión del reconocimiento de la personalidad jurídica, de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todos estos derechos son absolutamente pues indisponibles, inclusive en contextos de estados de excepción. Y desde luego, como garantía a nivel internacional, como una obligación a nivel internacional, se ha señalado que todos los estados que forman parte que han suscrito pues, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando establezcan la suspensión de sus obligaciones internacionales, tienen que informar inmediatamente a los demás estados partes a través del secretario de las Naciones Unidas. Y claro, esto sirve para que los estados puedan estar vigilantes de la situación que acontece y de esta manera se pueda pues vigilar el cumplimiento de los derechos y que esta suspensión de garantías no exceda los límites fijados por el propio pacto. También ya a nivel regional tenemos que la Convención Americana de Derechos Humanos también contempla en el artículo 27 la posibilidad de la suspensión de garantías. Concretamente, nos establece algunos escenarios, ¿no? En caso de guerra, peligro público, o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, dice, se podrá adoptar decisiones que en la medida, una vez más, vean cómo se traslada lo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos también a la Convención Americana, el espíritu prácticamente se mantiene, ¿no es cierto? En la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, ¿sí? Se presenta una situación caótica que no se puede controlar por el régimen ordinario, entonces se declara estado de excepción. Pero ese estado de excepción tiene que ser limitado, tiene que ser proporcional, que responda de manera directa a las causas que provocaron pues esta declaratoria, ¿cierto? Entonces, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, dice, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta condición, de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean compatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de, agrega otros elementos, ¿no? Raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. ¿Ok? Entonces, lo que nos está señalando también entonces es que dentro del estado de excepción no es posible adoptar bajo ninguna circunstancia medidas que puedan implicar discriminación por diferentes motivos tradicionalmente empleados para estas categorías discriminatorias. Ahora, también la propia convención se encarga de señalar
ciertos derechos que definitivamente no quedan autorizados a ser suspendidos en el contexto del estado de excepción. Y esto es importante porque se suma, digamos, a los contenidos de la propia Constitución cuando señala, en cambio, ciertos derechos que sí pueden ser restringidos. Se entendería que todos los demás no se podrían restringir, pero la convención envía un mensaje generalizado a los estados con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de que si eventualmente en las disposiciones del derecho interno se señala que durante el estado de excepción se pueden suspender los derechos así de una manera muy genérica y no se señala cuáles, entonces viene la convención y estos otros instrumentos internacionales a complementar las disposiciones del derecho interno para que se tenga un escenario un poco más preciso, más claro, de que existen derechos que no se pueden suspender ni siquiera en contextos del estado de excepción, ¿verdad? Y una vez más señala la obligación de informar que tienen los estados. Entonces, a partir de esto, diríamos, se entiende nuevamente ese sistema de fuentes, ¿no es cierto? Se nota con mayor claridad el índole jurídico, constitucional y político que tiene la declaratoria del estado de excepción, ¿no? El momento jurídico y el momento constitucional prácticamente que nos llevan a establecer cuáles son las medidas, en qué circunstancias y cuáles son los derechos, ¿no es cierto? Y a nivel político, estos reportes que se deben de tener con la comunidad internacional porque también pueden existir responsabilidades estatales en estas situaciones. Y frente a esto, fíjense que ya desde el año 1987 se desarrolló a partir de opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente la 887 que fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 987 que fue solicitada por el gobierno de Uruguay, sobre el alcance precisamente del artículo 27 de la Convención Americana. Porque, entre otras cosas, específicamente cuando se señala la suspensión de derechos, ¿no es cierto? Y en la parte final agrega que tampoco se pueden suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, ¿sí? Y entonces, claro, ¿cuáles son las garantías judiciales indispensables, por ejemplo, para proteger el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica? ¿Cuáles son las garantías para proteger el derecho a la vida, a la integridad personal? ¿No es cierto? Y entonces, al señalar la Convención Americana que no se pueden suspender estos derechos ni sus respectivas garantías, entonces la inquietud que trasladó en primer lugar la Comisión en esta opinión consultiva 887 a la Corte Interamericana fue que se señale si es que el habeas corpus era, pues, estaba incluida en esas garantías que no se pueden suspender, considerando que dentro de los estados de excepción para esa época, muchos países, pues, en estos estados de sitio, en estados de emergencia, señalaban la posibilidad que tenían el Estado, a través de la fuerza pública, de detener a personas, de mantenerlos incomunicados por varios días. En algunos casos señalaban que los estados se atribuían esa potestad de mantener incomunicada a una persona hasta por 15 días inclusive. Y claro, imagínense ustedes que, no sé, el día de mañana pues hay una catástrofe natural y se declara el estado de excepción y, entre otras cosas, se permite que, pues digamos, se dice, bueno, nadie puede transitar en el país con qué final, o en la zona, con la finalidad de que pueda facilitarse la movilización de equipos de rescate y más, ¿no es cierto? Y si es que usted viola ese estado de excepción y se moviliza, ¿no es cierto?,
entonces lo pueden llevar detenido. Y bueno, si es que lo llevan detenido y el Estado además se atribuye la posibilidad de mantenerlo incomunicado, pues, posiblemente sus familiares vayan a pensar que usted fue desaparecido por la fuerza pública o que capaz que desapareció en la misma catástrofe natural, etcétera. Entonces se pone en riesgo al ciudadano como tal y por lo tanto en ese momento aclarar qué implicaba la suspensión de garantías y concretamente si es que el habeas corpus era parte de esas garantías resultaba fundamental, sobre todo en esas épocas en donde teníamos gobiernos militares casi a lo largo de toda América Latina y los estados de excepción, entre otras cosas, lo que hacen es permitir el uso de la fuerza militar para el control interno. ¿Okay? Y bueno, posteriormente el gobierno de Uruguay también en la opinión consultiva 987 lo que hace igualmente es solicitar que se aclaren cuáles son esas garantías y ahí un poco la Corte es todavía más explícita en señalar que pues no solamente que no se puede limitar la garantía del habeas corpus, sino que tampoco se pueden limitar otro tipo de garantías como lo es el amparo. En nuestro país, en el Ecuador, es la acción de protección o en Colombia es la tutela, ¿sí? Y tampoco se pueden adoptar medidas en el estado de excepción eh, que puedan afectar la forma democrática y representativa del gobierno, ¿no? Porque claro, las autoridades lo que buscaban en esos tiempos principalmente era valerse del estado de excepción como una figura jurídicamente válida para prorrogarse en el ejercicio del poder para evitar la forma democrática de gobierno y claro, la Corte Interamericana pues señaló que no se podía vía estado de excepción evitar la democracia porque justamente esa es una de las finalidades, lo que les señalábamos hace un momento, proteger no solamente los derechos, sino también la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Que entre otras cosas, pues se caracteriza por la no arbitrariedad en la toma de decisiones de las autoridades de turno. Ok, las causas para que se puedan decretar un estado de excepción tiene que ver primero con la agresión, ¿sí? La agresión entendida, bueno, esto tiene mucha relación con el asunto de conflicto armado, ¿no? En situaciones de agresión o de conflicto armado internacional o interno, es posible declarar el estado de excepción, lo propio en casos de grave conmoción interna o de calamidad pública o también de desastre natural. En esos casos, la función ejecutiva, concretamente el presidente de la República, de hecho es una atribución exclusiva del presidente de la República, poder decretar un estado de excepción para que cuando se presente alguna de estas causas se puedan adoptar las medidas pertinentes a la respectiva causa para mitigar esa situación y poder regresar al estado normal, no al estado ordinario. Ok, y una vez que se ha establecido que existe una causa y se ha decretado en el mismo decreto de estado de excepción, es posible que ciertos derechos puedan ser suspendidos o limitados. Generalmente esto de la suspensión o limitación de los derechos suele ser un tanto confundido en el sentido de que, por ejemplo, se dice, bueno, que como los derechos son fundamentales, pues no se pueden suspender ni limitar, ¿no? Sin embargo, aquí cabe la reflexión de que si es que los derechos están en la Constitución, es la propia Constitución la que puede establecer los escenarios en que estos derechos pueden ser suspendidos o limitados.
pero de ninguna manera restringidos, ¿no? Ahí entra otro término más. Ok, suspendidos. ¿Qué debemos de entender por suspensión? Debemos de entender por suspensión que el derecho no rige por determinado periodo de tiempo. Piensen, por ejemplo, ahora en el Ecuador, bueno, no ahora, ya creo que vamos como 3 años en una crisis carcelaria terrible y se han decretado estados de excepción específicos por la crisis carcelaria, ¿no es cierto? Entonces, durante esos periodos en los que se ha declarado la crisis carcelaria, entre otras cosas, por ejemplo, se ha permitido o se ha restringido el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, ¿no? Se ha suspendido, ¿no es cierto? Entonces, esta suspensión ha sido posible durante un periodo específico de tiempo, mientras dure el estado de excepción. Terminado el estado de excepción, no hay causa alguna para que se continúe violando la correspondencia, que entre otras cosas, la Corte Constitucional, por ejemplo, al hacer el control de constitucionalidad, decía que usted ciertamente puede, que el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, si bien se encuentra suspendido, no se encuentra restringido, ¿sí? O no tiene el Estado autorización para vulnerar la correspondencia como tal. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que las personas que estaban privadas de su libertad, cualquier carta, mensaje que se le quisiera hacer llegar, podía ser revisado por parte de la policía y de la seguridad interna de los centros carcelarios, pero de ninguna forma quitada, decomisada, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? O sea, que no le transmitan el mensaje a la persona privada de su libertad, sino que era necesario revisarlos para saber si es que eventualmente esto llevaba algún mensaje que pueda comprometer la seguridad, que era el propósito de la declaratoria del estado de excepción. Entonces, nótese que si bien está suspendido, no podría ser restringido ese derecho, ya porque restringido implica elevar el grado de afectación en el goce o ejercicio de un derecho, ¿sí? Y eso definitivamente no está permitido por la Constitución, tanto más que uno de los principios del artículo 11, me parece que es el numeral 8, señala que se prohíbe cualquier restricción a los derechos previstos en la Constitución. Entonces, ojo, la Constitución me otorga derechos, la Constitución me dice en qué casos se pueden suspender y la propia Constitución me dice en ningún caso se puede restringir. Pero en cambio, ¿qué debemos entender por limitar? Por limitar un derecho. Se entiende que hay una afectación, hay un impacto en el goce de ese derecho, pero en términos menores, ¿no? Que es lo que nos sucedió en la pandemia. Decían, bueno, usted se restringe la movilidad de las personas. Usted solamente puede salir desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y nada más para comprar víveres. O sea, no es que podía por ahí salir en bicicleta o a trotar o algo por el estilo, porque había una finalidad específica. Entonces, usted ha visto restringido su derecho, limitado, no del todo, no absolutamente, pero hay una afectación en términos menores, ¿verdad? Aunque en determinados contextos, pues eso termina siendo también cuestionable, y para eso es que existe en cambio el control de constitucionalidad, que también ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son esos derechos que se pueden suspender o limitar? La inviolabilidad del domicilio, que implica que pues, nadie puede ingresar en mi vivienda sin mi autorización, pero esto tiene que ser relativizado, o sea, la medida tiene que ser apropiada al estado de excepción. Y justamente, entre otras cosas, casualmente el Estado ecuatoriano, precisamente el Ecuador, llegó al sistema interamericano de derechos humanos demandado en calidad de demandado, porque en el año de 1992
igualmente frente a una ola de criminalidad, de inseguridad y de conmoción interna que vivía el país, el presidente de la época emitió un decreto ejecutivo para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en todo el territorio nacional. En el año 1992, hablamos más o menos de septiembre del 92, esto se extendió, sin embargo, hasta el año de 1993 y concretamente en la ciudad de Guayaquil se lleva a cabo un operativo en el barrio denominado Batallón para la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas. Concretamente, esa era la consigna que llevaba las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y en esto, entre otras cosas, en el marco del estado de excepción, digamos, abusando de esta inviolabilidad o de esta suspensión o limitación del derecho a la inviolabilidad del domicilio, entraron a diestra y siniestra en las casas de la gente y mataron a un señor de apellido Zambrano Vélez y dos personas más frente a sus esposas e hijos, porque se negaban a permitir pues el acceso de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Claro, a raíz de eso se presentaron denuncias por abuso de la fuerza y más, pero el caso nunca se investigó al punto que llegó pues a la propia Corte Interamericana. Y claro, en ese caso la Corte Interamericana se encarga de señalar que en los casos de estados de emergencia o estados de excepción, es necesario primero señalar que tienen que durar cierto tiempo porque habiéndose decretado el estado de excepción en el 92, vienen en el año 1993, un año después, todavía a justificarse en que existe un estado de excepción para controlar el asunto de la inseguridad. De tal manera entonces que la Corte establece esta obligatoriedad de que los estados necesariamente tienen que señalar el tiempo que debe de durar ese estado de excepción y ese tiempo también tiene que obedecer a las exigencias de la situación. No es que yo puedo, bueno, porque la Constitución me permite declarar hasta 60 días de estado de excepción, pongo los 60 días. No, tengo que justificar por qué son necesarios esos 60 días para que las medidas que pretendo implementar en realidad tengan efectividad. Es una cuestión de argumentación, una carga muy fuerte que tiene la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque se le está atribuyendo facultades excepcionales que no son comunes al régimen ordinario, es otorgarle más poder al poder, por decirlo de alguna manera, y por eso es que esas atribuciones extraordinarias tienen que ser también controladas, ¿no es cierto? Y la Corte en ese caso señala que no existe discrecionalidad ilimitada en el marco de los estados de excepción porque tiene que haber una justificación racional, proporcional a las medidas que se están tomando, sobre todo cuando se van a utilizar a las Fuerzas Armadas. La Corte dice que hay que tener extremo cuidado con el empleo de las Fuerzas Armadas en el entendido que las Fuerzas Armadas son generalmente entrenadas con una doctrina de derrotar al enemigo y no al control de civiles que normalmente le corresponde a la policía, que es una cuestión de combatir la criminalidad común y no ir directamente pues a aniquilar a un enemigo, que son dos perspectivas totalmente diferentes. Y además, en este caso, también en el caso Zambrano Vélez y otros versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también señaló que el Estado tenía la obligación de asegurar las garantías judiciales para verificar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además de que pues, los delitos que se cometen en el marco de los estados de excepción son delitos que deben de juzgarse atendiendo también al juez natural, ¿no? Porque en algunos contextos y en este caso puntual se decía que como fueron
delitos cometidos en el marco de estados de excepción, entonces los civiles que cometían delitos podían ser juzgados por tribunales militares. Entonces, eso también afectaba el derecho al juez natural de estas personas, y a consecuencia de eso, pues se señaló que se tiene también la obligación de respetar los procedimientos y el derecho al juez natural. Otro de los derechos que se pueden suspender o limitar es la libertad de tránsito, ya lo decía, el vivo ejemplo, para que nos permite graficar prácticamente a todos quienes estamos siguiendo este programa fue la pandemia. Todos tuvimos ciertas restricciones o ciertas limitaciones a la libertad de tránsito. Entiendo, sin embargo, que en México no pasó aquello. Ya los amigos que nos saludan desde México nos podrán comentar, pero casi a nivel mundial la libertad de tránsito fue restringida. También el tema de la libertad de asociación y reunión, algo que ha pasado sobre todo en estos estados de excepción para combatir la criminalidad y también en los estados de excepción para controlar la crisis carcelaria, también se restringió la cuestión de la libertad de asociación y reunión. Pero una cosa curiosa es que aún así, a pesar de que se permitía la suspensión de la asociación y reunión, la Corte Constitucional dijo, vea, tenga cuidado de que usted se extralimite y por evitar el derecho de asociación o reunión, pues la gente que está privada de su libertad tenga una restricción absoluta y puedan pasar todo el tiempo encerrados, ¿no? Ellos tienen el derecho de salir, caminar, tomar sol, etcétera. No les pueden aislar en estos calabozos, en estas celdas, eso está absolutamente prohibido y son elementos que pues las cortes van desarrollando en el contexto de el desplazamiento de estas figuras para controlar el Estado de Derecho como tal, ¿cierto? Y también la libertad de información se puede suspender o limitar en los contextos de estado de excepción. Recuerden ustedes, bueno, para los colegas que nos saludan desde otros países, en el año 2010 hubo, concretamente el 30 de septiembre del año 2010, hubo un levantamiento policial, una huelga policial que tuvo un desenlace terrible. Ellos querían, bueno, hicieron una huelga porque se hicieron reformas legales que les restringía beneficios tradicionalmente adquiridos por ellos, cosas que también eran pues tanto desproporcionales, y bueno, resulta que la policía decide hacer huelga. Imagínense eso. La policía decide hacer una huelga y claro, lo hacen con las armas. Entonces, los delincuentes se enteraron que la policía estaba en huelga, no estaban trabajando y el país fue un caos. Tan caótica fue la situación que fueron al lugar en donde estaba el presidente a hacerle un pliego de peticiones. El presidente se enojó más todavía, les dijo que no iba a ceder ante estas demandas, que eran demandas que también se llevaron con el uso de la fuerza, y eso terminó en un despelote terrible, ¿no? La policía básicamente quiso matar al presidente, luego esto pasó de ser una huelga a ser considerado como un intento de golpe de Estado. El presidente de la República lo que quería llegar es que en ese momento tuvo que restringir la información, tuvo que definitivamente decretar un estado de excepción que restrinja la libertad de información porque necesitaba transmitirse a la población información de carácter oficial. Y claro, entre otras cosas, fíjense lo caótico que fue este tema, entre otras cosas, como estaba restringida la información, grupos de oposición intentaron tomarse ciertos canales para que se pueda transmitir la opinión pública contraria a lo que intentaba comunicar el gobierno en ese momento. Es decir,
el pueblo, por su propia mano, o bueno, no el pueblo, sino un segmento de la población, por su propia mano, por sus propios medios, hicieron lo necesario para ellos em, tomarse también una parte de esta expresión de la información en general y se pueda comunicar más allá de lo que el gobierno transmitía en ese momento. Bueno, son situaciones, digamos, interesantes para la discusión, porque por un lado, ¿qué pasa, por ejemplo, qué sucedería en un contexto en el que se intenta, por ejemplo, restringir la libertad de información con la finalidad de que la gente esté, digamos, absolutamente desconectada con ciertas políticas que pueda estar adoptando el gobierno? Pero en este caso se trataba literalmente de el intento de asesinar al presidente de la República, y el presidente necesitaba comunicar un solo mensaje al país. Bueno, un tema muy fuerte, muy trágico, muy tenso, porque finalmente ahí, por ejemplo, entre otras cosas, ya nos vamos a las medidas, se utilizó a las Fuerzas Armadas para que rescaten al presidente de la República. Ahí entraron algunos elementos del estado de excepción, definitivamente, pero entre otras cosas, eh, uno se puede dar cuenta que, en los estados de excepción, pues bien empleados, en realidad pueden lograr su propósito, mantener el régimen democrático, mantener el respeto al Estado de Derecho, cuando son bien empleados, pero cuando son mal empleados, los estados de excepción en realidad son una amenaza terrible para la nación, para la sociedad, porque bajo el pretexto de controlar el Estado de Derecho, de proteger los derechos de los ciudadanos y la democracia, se pueden cometer arbitrariedades todavía peores. ¿Cuáles son las medidas que se pueden adoptar en el marco del estado de excepción? Entre otras cosas, decretar la recaudación anticipada de tributos. Eso es lo que sucedió esto, por contarles una experiencia, en el año 2016, el 16 de abril concretamente, hubo un terremoto trágico en la costa ecuatoriana que afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas, y entre otras cosas se decretó pues la recaudación anticipada de tributos para destinar recursos a mitigar esa cuestión. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esos recursos? Ese es otro cuento, ¿no? Pero para ejemplificar el tema del estado de excepción, ese es un caso que nos sirve muy bien. Luego, el asunto de utilizar otros fondos, digamos, utilizar fondos públicos destinados a otros fines, salvo salud y educación, para destinarlos al tema del estado de excepción. Ojo con esto, ojo con este tema, que las medidas tienen que ser expresamente declaradas por la autoridad. Cuando las medidas no son expresamente declaradas por la autoridad y consecuentemente no son susceptibles de control de constitucionalidad, es difícil que se pueda, por ejemplo, reclamar el incumplimiento de ciertas medidas que no fueron dadas. Y les comento esto porque, por ejemplo, cuando fue la pandemia, se utilizó este estado de excepción de la pandemia para tomar fondos públicos de varios lugares y destinarlos supuestamente al combate a la pandemia, ¿no? Sin embargo, entre otras cosas, hubo hubo recorte presupuestario en el tema de educación, pero esa no fue una medida dispuesta expresamente en el decreto de estado de excepción, ¿sí? El gobierno lo hizo, pero no lo decretó, ¿sí me explico? Y claro, hubo gente que presentó acción de incumplimiento del dictamen de constitucionalidad sobre esos estados de excepción, argumentando que el presidente estaba incumpliendo el dictamen de constitucionalidad porque estaba restringiendo, estaba haciendo un recorte presupuestario a las universidades para combatir la pandemia. Sin embargo, la Corte Constitucional pues negó esas acciones de incumplimiento, ¿no? No porque, no porque, digamos,
sea posible tomar recursos de la salud o la educación para cuestiones de estado de excepción, sino porque ese no fue el objeto del dictamen. Pero al mismo tiempo, como se habían por otras vías planteado acción de inconstitucionalidad, ahí sí la Corte Constitucional les dio la razón y dijo, bueno, este acto, ¿no es cierto?, que no es un acto que obedezca al asunto del dictamen, sino que fue un acto aparte, fue un acto independiente, esto sí fue inconstitucional porque tomaron recursos de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir también que generalmente como asesores jurídicos nos tocará estar en determinados escenarios en donde tendremos que analizar con muchísima minuciosidad cuáles son las vías para que se pueda, por ejemplo, proteger los derechos que se ven vulnerados también en contextos de estados de excepción y utilicemos las vías correctas, los caminos adecuados para contrarrestar esta situación. Ok. También el asunto de trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. Esta es una medida que, por ejemplo, en el mes de octubre del año 2019, aquí hubo un levantamiento en el Ecuador, un levantamiento indígena muy fuerte para que se eliminen decretos ejecutivos que aumentaban o que permitían el aumento del costo de la gasolina y con eso pues el costo en general de todos los elementos necesarios para la canasta básica, ¿verdad? Y este levantamiento fue tan fuerte que llegaron la movilización indígena hasta la capital. El presidente cercó todo el Palacio de Gobierno, unas 2 cuadras a la redonda, y aún así se fue del palacio y trasladó la sede a Guayaquil. Medida en el marco de un estado de excepción permitida por la Constitución, ¿no es cierto? El asunto es que si es que la Constitución no permitiera hacer estas cosas, definitivamente no se podría, y de ahí la importancia de que se pueda analizar con muchísima sabiduría cuáles son las medidas posibles que se deben establecer en la Constitución en el marco de los estados de excepción. Voy a pisar un poco el acelerador porque estamos ya con el tiempo encima. Disponer censura previa en la información en los medios de comunicación con estricta relación a los motivos del estado de excepción. Ojo con esto, siempre atado a los motivos. Declarar como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. Esto sirve generalmente para la intervención de la fuerza pública, ¿no es cierto? Disponer el empleo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como el personal de otras instituciones. Es decir, los que están en servicio pasivo, pues pueden, en el caso de ser estrictamente necesario, ser nuevamente vinculados como activos de las Fuerzas Armadas o la Policía para que presten sus servicios. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Esta es una cuestión curiosa porque también en la pandemia una alcaldesa de una ciudad muy importante de aquí del Ecuador, concretamente de Guayaquil, dispuso, bueno, ella no manifestó expresamente, bueno, cierro el aeropuerto de Guayaquil para que no vengan personas y contagien en la ciudad. No lo dispuso. Pero hizo, creo yo, algo peor todavía. Puso camionetas en toda la pista de aterrizaje, ¿no es cierto?, del aeropuerto para que definitivamente no lo hagan. Ahora, entre decir y hacer una cosa que equivale exactamente a lo mismo, pues no sé cuál es más grave, ¿no? Pero en definitiva, el presidente en ese contexto pudo haber dicho, ¿saben qué? Vía decreto ejecutivo, estamos en pandemia, no puede nadie entrar en estos puertos o aeropuertos o atravesar estos pasos fronterizos. Así de simple. Y también disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias y decretar la desmovilización nacional cuando se restablezca la normalidad. Movilización, trasladar a una población a determinado lugar, ¿no es cierto? Y requisiciones, puedo disponer de usted, tiene, no sé,
una tienda de abastos y más, bueno, podemos llevarnos esto para destinar a las personas que lo vayan a necesitar. Desde luego con la debida compensación, porque la Constitución no autoriza tampoco ser arbitrarios, ¿verdad? En fin, en todo caso, bueno, en los aspectos procedimentales, una cuestión muy simple, digamos, para ser muy concretos, el presidente es quien lo puede declarar. El plazo máximo puede ser 60 días, que esto hay que entenderlo muy bien, no es el plazo per se, ¿sí? Usted tiene un plazo máximo, es decir, puede poner 15 días, 30 días, 45, los que necesite, no necesariamente 60, pero eso lo tiene que explicar al momento de fundamentar en una relación de coexistencia entre causa y medidas. Ok, y bueno, tiene que notificar también a la Asamblea Nacional para el control político y a la Corte Constitucional para esto, el control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? Hace un control automático de constitucionalidad, ¿sí? Es decir, recibe el decreto ejecutivo e inmediatamente debe de revisar si es que es o no compatible la declaratoria del estado de excepción con, con la Constitución, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? Concretamente revisa en el ámbito del decreto ejecutivo dos cuestiones. Primero, si es que la declaratoria, ¿sí? Si es que la declaratoria está formal y materialmente conforme a la Constitución. El control formal de la declaratoria, según el artículo 120 de la Ley de Garantías, tiene que ver con identificar los hechos y la causa, justificar la declaratoria, señalar cuál es el ámbito territorial y temporal, señalar cuáles son los derechos susceptibles de limitación, si es que fuera el caso, y las notificaciones, o sea, a la Asamblea Nacional, a las Naciones Unidas y más. El control material de la declaratoria tiene que ver, en cambio, ya con la real ocurrencia de los hechos. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? En la parte formal hay grave conmoción interna, ¿no es cierto? Grave conmoción interna. Sino que tengo en la parte material que acreditar hay grave conmoción interna porque en determinada sección sucedió esto, aquello, los medios de comunicación social se han hecho eco, ha salido la población a manifestaciones, etcétera. Tengo que demostrar, básicamente, tengo que acreditar, tengo que justificar de que pues estoy dictando un estado de excepción sobre la base de hechos que en realidad están sucediendo, ¿no? Y eso es importantísimo porque si no, fíjense, alguien se inventa, dice, bueno, declaro estado de excepción por grave conmoción social, dispongo de la movilización de las Fuerzas Armadas y resulta que en realidad lo que quería es disponer de las Fuerzas Armadas y pues toda la población en riesgo, ¿ok? Luego que esos hechos en el ámbito material en realidad configuren esa causal. Ahí ya la Corte va a irle evaluando si es que el presidente realmente tiene o no razón en decretar el estado de excepción. Y una cuestión importantísima, que los hechos no puedan ser superados a través del régimen constitucional ordinario. Importantísimo. ¿Qué nos está diciendo en esta parte de la Ley de Garantías? Nos está diciendo, ¿sabe qué? Usted no necesita el estado de excepción para combatir o para cumplir sus finalidades, ¿no es cierto? Y ahí vale revisar, por ejemplo, el artículo 3, numeral 8 de la Constitución o el 386 que señalan cuáles son las finalidades generales del Estado, ¿no es cierto? Asegurar la paz, garantizar la seguridad, la convivencia pacífica, prevenir la violencia, la discriminación, la comisión de delitos. Entonces, se necesita justificar, no vaya a ser que resulta que me encuentro con un hecho que puede ser controlado bajo el régimen constitucional ordinario, ¿cierto? Y también en lo material que se señalen cuáles son los límites temporales, ¿sí? Cuánto va a durar y espaciales, en donde se aplica el estado de excepción. Y posteriormente, en cambio, si es que se ha superado el control de constitucionalidad de la declaratoria, en cambio viene el control de constitucionalidad de las medidas. Igualmente, un control que es formal y material.
pero ojo, sobre las medidas. La declaratoria es la causa y las medidas es cómo combato a través del estado de excepción, cómo logro regresar al estado ordinario de las cosas gracias a estas medidas. Entonces, en el ámbito formal, que sean algunas de las medidas que hemos señalado previamente, y en el ámbito material, que en realidad sirvan, que cumplan con su fin, ¿cierto? Para que se logre, pues, la restitución del orden constitucional. Perfecto. No me quiero extralimitar ni abusar de su tiempo, apreciados cursantes, así que les agradezco por su atención y si es que existiera alguna pregunta, estaré atento por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muy clara su ponencia. Bueno, a continuación le damos paso a las preguntas. Repetimos, los que están en la plataforma pueden levantar la mano y hacer la pregunta directamente. Pero sin embargo, pasamos los saludos. Nos dice Casimiro Pachaco. Excelente exposición. Saludos desde Bolivia, doctor. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, veamos, sí, tenemos una mano levantada. La abogada Emelda Valdés Gómez. Tiene usted la palabra, por favor. Muy buenas noches con todos. Doctor Damián Armijo, le felicito de antemano por su acertada exposición. Agradezco como profesional del derecho en el libre ejercicio esta oportunidad de poder cada vez más ampliar nuestros conocimientos que tanta falta nos hace a los profesionales del derecho. A veces carecemos de estos seminarios por falta de situación económica que vive el país, pero se hace el esfuerzo para poder estar aquí por medio de esta plataforma y poder actualizarnos y tener mayor conocimiento. Mi pregunta es, doctor Damián Armijo, ¿usted considera que el estado de excepción en la actualidad, que ya vamos por el segundo mes porque era de 2 meses, está cumpliendo con el propósito que tiene el presidente de acabar con tantas muertes que hay, que vemos a diario, que cada vez se incrementa más? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Porque es lo que porque no vemos pues una salida. Ya los ciudadanos tenemos miedo de ir a la calle, de una bala perdida. ¿Cómo considera usted que este estado de excepción pues se está cumpliendo? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, doctora Valdés. Sí, en cuanto a la apreciación de la criminalidad y la delincuencia, en realidad no creo que vaya a superarse luego de este estado de excepción, pero vale decir algo en la cuestión académica de esta exposición. Y es que, si bien es cierto, el estado de excepción tiene por objeto el empleo de las Fuerzas Armadas para que colaboren en el control de armas, y exista mayor intervención del Estado, de la fuerza pública a través de la policía en zonas de alto riesgo y más. Cabe decir que por obligación constitucional, el presidente de la República tiene que remitir un informe de los resultados, de los logros, entre comillas, del estado de excepción. Es decir, tiene que justificar que su estado de excepción en realidad sirvió, cumplió sus fines. Y esto es importante ¿para qué? Primero, para efectos de una eventual renovación, porque los estados de excepción pueden durar hasta 60 días y prorrogarse por 30 días más, hasta 90. Si es que yo, luego de esos 60 días, no justifico que he logrado, que he conseguido ciertos propósitos, ¿no es cierto? Y ahí lo tengo que comparar, ¿no? Esto bajo el régimen ordinario, es decir, sin estado de excepción, digamos, la criminalidad era de, no sé, pensemos, unos 30 muertos por mes. Y con el estado de excepción bajamos a 23.
bueno, entonces hay que entender que hay una causa-efecto, ¿no es cierto? O en el estado ordinario se decomisan, no sé, 100 armas por mes, mientras que en el estado de excepción logramos 500. Bueno, posiblemente entonces esté justificando, ¿sí? Aunque claro, la justificación no es requisito sine qua non para una renovación, pero sí debe de ser un referente que la Corte Constitucional debe de tenerlo en cuenta, porque en cambio las renovaciones sí son susceptibles de control de constitucionalidad. Y claro, entonces ahí en la justificación que debe de proporcionar el presidente debe de ser, debe de acreditar que esta materialidad de la que hablamos en realidad existe, ¿no? Son apropiadas las medidas para lograr el fin que se propone. Primero. Y segundo, que por la propia experiencia que tenemos en nuestro país, el estado de excepción no necesariamente sirve para resolver todo. Porque, por ejemplo, en el tema de la crisis carcelaria, si vemos los estados de excepción que se dictaron desde el año 2019, ya en el gobierno de Moreno, hasta la actualidad, no ha variado casi en nada. De hecho, con estado de excepción y todo fueron empeorando las cosas, ¿no? Porque las masacres carcelarias, o sea, una cosa es que exista crisis carcelaria por amenazas de inseguridad y más, porque por ahí, por ejemplo, los primeros estados de excepción se justificaron en que habían 9 muertos. Eso ya era para asustarse, pero luego las masacres en el ámbito carcelario llegaron a tal nivel que fueron ya muertos por centenares en un día concreto, ¿no? Entonces, la reflexión es que, bueno, los estados de excepción posiblemente no cumplieron, obviamente, su fin. No lograron decomisar las armas, no lograron el control integral de los centros de rehabilitación social, tanto más que desde los centros se está controlando inclusive la criminalidad que existe pues fuera de los propios centros de rehabilitación social. Entonces la situación es mucho más integral. Y ahí para cerrar la respuesta cabe una reflexión, que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar ya desde el año 2020, 2021 también, y lo que vamos del 2022, en que le corresponde al Estado, ¿sí?, al presidente de la República, digamos, a la función ejecutiva, concretamente a través del SNAI, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, coordinar también acciones con Asamblea Nacional, con Fiscalía y más, para que se adopte un plan integral que permita solucionar el problema de fondo, ¿no? Claro, la Corte Constitucional le pidió a la función ejecutiva que entregue este plan integral y lo hizo por varias ocasiones. Sin embargo, la función ejecutiva no lo hizo, ¿no? De hecho, en la etapa de seguimiento se ha observado que el propio SNAI se encargó de señalar a la Corte Constitucional que estaban con cambio de personal y que por eso no lograban organizarse para hacer esta planificación. O sea, la situación realmente no se ha solucionado porque no se ha atendido al fondo del problema, ¿no es cierto? Y resulta que los estados de excepción son cuestiones parches, mientras que la política tiene que ser pues una cuestión todavía más integral, tiene que ir mucho más allá, atender a las causas sociales, ver el asunto de que la criminalidad obviamente en buena medida obedece también al tema del desempleo, que los jóvenes que están vinculados a pandillas consumen drogas porque no hay calidad en la educación y garantías para que se inmiscuyan en realidad en los programas educativos en general, ¿no? Entonces, una cuestión integral lo que sucede detrás de este fenómeno de la criminalidad. Y perdón por extenderme. Muy bien, estimado doctor. También nos hacen llegar otras preguntas desde nuestras redes sociales, como es el Facebook, ¿no? De igual manera, recibe sus felicitaciones. Excelente ponencia. Saludos afectuosos desde San Marcos, Guatemala.
Eh, Víctor Arias pregunta, en el Ecuador vivimos una situación de estado de excepción. Acá se ha dictado de manera parcial. ¿Es posible que opere el estado de excepción en solo una parte del territorio, doctor? Sí, por supuesto, cuando, digamos, como parte de los requisitos de la declaratoria del estado de excepción es señalar el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Temporalidad y territorialidad. No olvidemos que hace poco tiempo, de hecho, a propósito de minería ilegal, en un sector denominado Buenos Aires, en el norte del país, se señaló estado de excepción para una zona específica, ¿sí? Para decir, bueno, aquí pueden ingresar las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, para controlar toda esta situación y que salga toda la cuestión de la minería ilegal. Para eso necesitaban el tema de estado de excepción, así se lo hizo pues fue posible la intervención. Entonces es plenamente posible decretar estado de excepción en zonas puntuales. Muy bien. También Mafercita Durán nos dice, doctor, buenas noches. ¿Se puede presentar una acción de incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional en relación a un estado de excepción? En referido dictamen, la Corte señala que el Estado debe garantizar la seguridad penitenciaria. Sí, por supuesto, pero el tema es que el dictamen debe de ser expreso en cuanto a la medida que se tiene que tomar. Si es que el dictamen es claro en los alcances de las actuaciones que debe de tener el Estado para cumplir con las medidas del estado de excepción, pues entonces se va a tener digamos, va a ser mucho más fácil identificar concretamente qué es lo que se está incumpliendo, ¿no? La acción de incumplimiento, que dicho sea de paso es una acción que en estos casos, por ejemplo, sí debe de existir, pero para otros casos de garantías jurisdiccionales yo sostengo que no. Eh, eh, pero la acción de incumplimiento es posible respecto de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, no solo para sentencias, sino sentencias y dictámenes. Así lo señala el 436, numeral 9 de la Constitución. Entonces, claro, el control de constitucionalidad respecto de los estados de excepción se lo hacen a través de dictámenes. Entonces, son plenamente exigibles vía acción de incumplimiento si es que alguna de las medidas dispuestas en este dictamen no se llegarán a ejecutar por el obligado. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con respecto al tiempo, daremos paso a una pregunta más que Eric Erazo pregunta. Doctor, para una región dominada por caudillos como la nuestra, ¿cómo podría la Constitución o la Corte Constitucional encontrar nuevos filtros para de alguna manera menguar estos intentos constantes del poder de ser represivo? Ok. Bueno, lo que pasa es que ventajosamente la Constitución está para todos. Para el estadista como para el caudillo. Entonces, otra cosa es que digamos, cuando los gobiernos de turno son criticados por sus adversarios políticos y más, sus adversarios dicen, oiga, lo que pasa es que usted comete arbitrariedades, usted abusa del estado de excepción, usted se vale de un hiperpresidencialismo que le da la Constitución, que entre otras cosas el estado de excepción posiblemente es una prolongación también de ese hiperpresidencialismo, sobre todo cuando tienen amplias medidas para la suspensión o limitación de derechos. Entonces, digamos, la crítica ciudadana opera, pero cuando esa crítica se convierte en gobierno y resulta que la Constitución ya no les cae tan mal. ¿Por qué? Porque les faculta ejercer esas potestades y eventualmente pueden también abusar de esas potestades, pero para que
exista una limitación y no sucedan estos abusos, es entonces importante que existan órganos independientes de control, en este caso la Corte Constitucional, para que esos intentos de rebasar lo que me permite la Constitución puedan ser limitados. Ahora, otra cosa es que de paso también coopto las instituciones que me tienen que poner límites y ahí sí ya no tenemos garantía de nada, ¿sí? Por eso, la principal tarea que tenemos que hacer como ciudadanos es luchar por la institucionalidad. Vean lo que acaba de, perdón si es que me salgo un poco del tema, pero vean lo que acaba de pasar con la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Sí? Posiblemente a los ciudadanos decíamos, sí, la verdad es que no se merecía ser la presidenta de la Asamblea Nacional. El tema es que hay caminos, ¿sí? Porque ella tenía medidas cautelares en su favor. Ahora, que hayan sido medidas cautelares que estaban mal dadas, es verdad, estaban mal dadas, yo sostengo que estaban mal dadas, pero no podemos desacatar una orden de autoridad. Para combatir, digamos, combatimos un mal con otro peor, ¿no? Y no solucionamos un tema y provocamos un daño peor. Y de esa manera es que no tenemos institucionalidad, no seguimos la regularidad de los procedimientos y todo se justifica en función del fin, ¿no es cierto? Entonces, de eso de que el fin justifica los medios es que nos tiene así como estamos. Entonces, es muy peligroso que apostemos por caudillismos o que nos quejemos de los caudillismos si es que nunca apostamos por la institucionalidad. Más bien, muchas gracias por la pregunta. Muy agradecidos, doctor, por su magnífica ponencia, por su participación y sobre todo por venirnos acompañando, ya que nos hemos extendido un tanto en el tiempo, doctor. Sin embargo, nos encontramos muy agradecidos y esperamos de igual manera poder contar en futuros eventos con su participación. Le devuelvo la palabra para que se pueda despedir de todos los cursantes que nos acompañan hasta esta hora. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a ti por ayudarnos a moderar en este espacio y igualmente mi agradecimiento a los participantes por sus preguntas, por sus comentarios y por quedarse hasta estas horas. Así que disfruten de su descanso. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido de igual manera con todos los participantes. Ha sido muy grato esta jornada académica, recibir esta cátedra de grandes juristas que nos han acompañado en esta 7ª jornada de este diplomado. Nos despedimos con todos los cursantes, esperamos contar con su participación el día de mañana. De igual manera estaremos puntuales a las 6 de la tarde, hora ecuatoriana. Tengan todos ustedes una buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Pasen bien todos y todas.